Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Hola, Damián, ahora te presento. Hoy vamos a tener una clase especial, ¿sí? Como les acuerdan que hace un tiempo atrás yo les había prometido que íbamos a tener una reunión con una persona que sabe mucho del tema y sobre todo de cuidados paliativos, que nosotros tanto hablamos muchas veces en las clases de práctica y también acá por adultos mayores, pero bueno, tengo la posibilidad de tener una persona amiga que sabe muchísimo de este trabajo que hace enfermería en cuidados paliativos, y bueno, le solicité que nos diera, porque yo también voy a estar participando en esta charla de cuidados paliativos y todo aquello que se refiere, como yo hice una tesis de hace muchos años, el buen morir, ¿sí? Cómo tenemos que atender a este paciente que tiene enfermedades terminales, y bueno, y él sabe, lo vamos a referir a él, y todas las preguntas que tengamos que hacer, vamos a a preguntarle a él después al final de la charla. Él es el licenciado Damián Leyes, ¿sí? Él es licenciado en enfermería, que es supervisor del Hospital de Moreno, ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ¿sí? Es profesor universitario, profesor universitario y especialista en cuidados paliativos. Así que vamos a darle la bienvenida a Damián para que nos deleite con su sabiduría de todo lo que es cuidados paliativos. Damián, muy buenas tardes. Hola Rubén, bueno, ¿qué tal, licenciado? Primero, saludo cordial a todos y agradecerle a Rubén esta invitación, un profesional del calibre de Rubén que me debe todo mi respeto, así que con mucha humildad él me invitó a compartir una charla con ustedes, así que bueno, el compromiso con él es mayor, así que bueno, estoy muy agradecido. Yo la verdad, les voy a decir la verdad, mucho el Meet uso poco. Así que el licenciado Pri me puede ayudar a pasar el Power con el Zoom. Y bueno, para empezar la clase, si estamos todos de acuerdo. A ver, ahí está. Bueno, acá el licenciado me ha presentado, así que nada, podríamos comenzar. ¿Podemos pasar a esa? Sí, yo te lo paso. Esta capaz que va pasando de a poquito. Pero más o menos son los 4 temas principales que por ahí vayamos a usar hoy. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan si quieren hacer una pregunta o quieren anotársela para después. Me gusta que participen, así que no hay ningún problema. Vamos a hablar un poco de generalidades. Recuerden que esto es una especialidad, incluso es cuidados paliativos y los que cuidamos somos enfermeros, así que nuestro trabajo es troncal. Como en la mayoría de las especialidades, el 80% lo ejecuta enfermería, así que tiene mucho de nuestra área de competencia y especificidad. Después vamos a ver un poco de bioética, un poco para tratar los temas relacionados a la muerte, comunicación, que no puede faltar, porque generalmente en las noticias son difíciles o malas, y trabajo en equipo, como en casi todas las especialidades, es fundamental. Así que bueno, lo pasamos. Vamos a empezar con un poquito de generalidades. Para definir cuidados paliativos, por ahí es bueno retrotraer al concepto que tiene la sociedad en relación a los cuidados paliativos. Generalmente los relaciona con la muerte. Si bien es real, la muerte es un proceso que atraviesa los cuidados paliativos, no es el tema troncal de los cuidados paliativos. Ustedes, cuando hablamos de paliativos, ¿qué definición, qué concepto se le viene a la cabeza, qué idea como tema principal? Alguien que lo quiera decir. No estamos en una instancia de evaluación, así que podemos participar tranquilos. ¿Muerte digna, profe? Bueno, es un concepto que aparece bien, muerte digna. ¿Otro? Cuidados que son para paliar, para acompañar ese proceso que está transcurriendo el paciente. Bien, transcurrir, proceso, eso me gustó muchísimo, muchísimo. Bien. Paliar, como a mitigar. Familia. Bien, un concepto muy claro ese, muy bien.
familia y paciente. Nosotros tratamos con ese enfoque. Bien. Otro. Bueno, podemos pasar esta. La OMS lo definió en 1990 como el cuidado total activo, y ahí se define o hace referencia a que el paciente hace partícipe total, ¿sí? Con dominio y concepto de su cuerpo. Él debe, puede y es necesario que lo haga, tener decisión sobre los tratamientos, porque estamos hablando de la progresión de una enfermedad crónica degenerativa y progresiva que va a afectar la calidad de vida del paciente, y es lo que nosotros debemos apuntar, acompañar en este proceso, pero según las necesidades del paciente, no de nosotros. En la jerga, la enfermería, en la salud, es común que escuchemos que si a mí me encuentran un cáncer, no me pongan ni una sola aguja encima, por lo menos un concepto que varios colegas tienen. Cuando uno transcursa la enfermedad, tanto para profesionales como para personas de distintas disciplinas, el concepto no está tan claro, porque la línea es muy delgada. Entonces, en ese año se definió como el cuidado total activo para pacientes cuyas enfermedades responden a tratamientos que no son del todo curativos, ¿sí? Y el control del dolor y otros síntomas, como problemas psicológicos, sociales. Se amplió el concepto a que no solo había la esfera de lo físico, sino la esfera emocional, cultural, incluso espiritual, sexual, atravesaban este tipo de pacientes, ¿sí? Si voy muy rápido me paran, me preguntan o me dicen, yo vuelvo a repetir. La pasamos. Pero ya un poquito más adelante, el concepto se amplió como enfoque que mejora la calidad de vida. Y ahí ya es una manera de ver las cosas. Eso ya es una luz en el camino. Cuando uno adquiere un enfoque, ¿no? Por ejemplo, el licenciado, disculpe que hable de su profesión, pero tiene muchísimo conocimiento en emergentología. Su enfoque por ahí sea a través de eso. No quiere decir que él no pueda desempeñarse en otras áreas, no, pero por ahí su formación hace que él vea desde ahí. Mi formación hace que yo vea, la especialidad en cuidados paliativos, el enfoque desde eso, ver la muerte como un proceso humano y no algo evitable. Entonces es una manera de ver tanto el paciente, la comunidad o la familia. Los pocos profesionales que lo hacemos somos los enfermeros. Y un dato de color es que los médicos, kinesiólogos, no tienen formación en cuidados paliativos desde la carrera base, como tenemos nosotros. Porque el enfoque nuestro del cuidar es atravesando todos los procesos de la vida. Entonces es muy importante que nosotros adquiramos este concepto, que por ahí no lo vamos a ejecutar todo el tiempo, pero sí es muy importante que lo tengamos presente. Y otro, como dijo bien ahí una compañera, dice paciente y familia, aparece el binomio. Cuidados paliativos absorbe tanto el cuidado del paciente como de la familia. Es muy, muy importante formar al principal cuidador, porque para no generar dependencia y favorecer el autocuidado, son los familiares. Incluso si el paciente decide morir en domicilio, nosotros formamos a los familiares para que puedan cubrir todas las necesidades que cubrimos los enfermeros en la internación. Incluso administrar medicación, hacer higiene, prevención de úlceras, todo, todo, todo también lo formamos durante una internación hospitalizada. La internación hospitalizada es la última opción en cuidados paliativos. La primera es el tratamiento ambulatorio y la segunda domiciliario. El tercero y por último es la institucionalización de los pacientes dentro de un hospital, pero es la última opción, no la primera. Por eso el enfoque es inversamente proporcional a las otras especialidades. Y aparecen las enfermedades amenazantes para la vida, las cuales son un porcentaje muy, muy amplio y no solo el cáncer, sino el cáncer termina siendo el 30% de estas enfermedades que son amenazantes para la vida. Y aparece la prevención y el alivio del sufrimiento como una exacerbación neuronal, como una experiencia muy perturbadora. Aparece la palabra sufrimiento. Bueno, y luego dice el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psíquicos, ¿sí? Psicológicos y espirituales, porque el enfoque es interdisciplinario. Lo atravesamos de muchas disciplinas, también multidisciplinario, porque hay otras especialidades que no trabajan en conjunto con nosotros, pero sí intervienen. Bueno, lo podemos pasar. Bueno, esta es una estadística 2014, lamentablemente para el 2018 se actualizó y es peor. Dice que 1 de cada 10 pacientes que necesita y requiere
cuidados paliativos lo recibe. A pesar de que los cuidados paliativos van avanzando, sigue siendo una de las especialidades un poco corridas del equipo de salud, no son troncales, cuesta mucho ensamblar equipos. En el Hospital de Moreno actualmente hay una unidad de cuidados paliativos que va creciendo, pero así todo, la falta de recursos humanos, el ensamble con otras especialidades hace que entorpezca un poco y todavía no tengamos internación. Lo que es muy, muy importante, el área de especificidad en el hospital, poder asignar camas. Siempre es una especialidad que viene un poco atrás a pesar de otras. Entonces esto hace que los pacientes que requieran especificidad por el área no la reciban y terminen yendo a una guardia cuando aclaramos que es otro enfoque, que no es mejor ni peor, ¿eh? No estamos comparando, simplemente decimos que no recibe la atención que el paciente lo necesita, ¿sí? La pasamos. Para completar una buena definición, dice proporcionar alivio del dolor y otros síntomas. No es el principal motivo de consulta el dolor. Es un síntoma más. En cuidados paliativos hay una escala que se llama ESAS, ahora la vamos a ver, que en común tiene 10 síntomas principales de los pacientes de paliativos. Ejemplo, mi abuela falleció de cáncer de mama, nunca jamás sintió dolor, nunca, ni una sola vez. El síntoma que a ella la perturbaba o molestaba fue motivo de consulta, fue la falta de aire. Y nada tenía que ver con el pulmón, porque esa es una experiencia, un fenómeno que desarrollan los pacientes de paliativos cuando tienen una liberación hormonal que exacerba la dopamina, la serotonina en el cerebro y hace una descarga adrenérgica y cada uno la vive de una manera distinta. Como generalmente uno atraviesa el estrés de manera distinta. Algunas personas desarrollan hipertensión ante el estrés, otros obesidad, otros sedentarismo, depresión. Bueno, con esta liberación hormonal pasa exactamente lo mismo. Un concepto claro es afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal. Erwin Benito es un oncólogo paliativista, que son especialidades que se acompañan, pero no es muy común. Es un doctor y él tiene una frase célebre y él termina siempre diciendo que la muerte es un proceso humano. Simplemente eso. Todos en este mundo nacimos para vivir y morir. Incluso en todo el planeta es cíclico. Llueve, sale el sol, nace, se reproduce, muere, comienza un día, termina, comienza otro. Todo en este mundo está hecho para hacer un ciclo que comienza y termina. Pero es un problema de las sociedades occidentales que vivimos la muerte como un proceso negativo, malo. Nos vestimos de negro, lo lloramos, lo velamos 24 horas, hacemos todo un rito en relación a eso. ¿Sí? Lo enterramos, lo cremamos, que no quiere decir que esté mal, ¿eh? Simplemente que en nuestra cultura vemos la muerte como un proceso malo, como la pérdida, con el sentimiento de pérdida. Hablar de muerte con otras sociedades, como la musulmán, los orientales, ¿sí? Tienen otros conceptos de la muerte. En algunos países hasta festejan el Día de los Muertos como una posibilidad de un encuentro con los seres que no están. Estamos en una semana donde pasó Halloween y el 1 de noviembre se festejó el Día de los Muertos. Hay personas que asisten al cementerio con comida, bebida, ¿sí? y rinden un homenaje a las personas que ya no están, a sus ancestros, y hacen como una fiesta en los cementerios. Hablar de muerte con ellos es totalmente distinto a lo que podríamos llegar a tener el concepto de muerte nosotros. No intentar ni acelerar ni retrasar la muerte. Esto no tiene que ver con una decisión de nosotros. Acompañamos la naturaleza humana. Y si hay algo que yo hoy les puedo dejar en esta clase, va a ser esto. En cuidados paliativos se acompaña la naturaleza humana. Cuando no sepamos qué hacer, imitemos la naturaleza humana. Naturalmente, este paciente está muriendo. Hay que acompañarlo. No hagamos nada para retrasar ni para acelerar el proceso de muerte. Simplemente acompañarlo. Aparece un síntoma, lo mitigamos, lo apaleamos, como dijo una compañera recién. Lo dejamos que no se exacerbe, sino tratar de tenerlo más controlado, pero acompañando este proceso de morir. Si quieres pasar un poquito más, pasamos un poquito más. Integrar los aspectos espirituales, la cultura, la religiosidad. No es lo mismo espiritualidad que religiosidad. Espiritualidad tenemos todos en la manera que desarrollamos nuestra conexión con nuestras emociones, y la religiosidad es la manera que lo practicamos, ¿sí? Por ejemplo, hay varias religiones que utilizan la Biblia como contacto con la religión,
pero la practican de otra manera, ¿sí? Los evangelistas, los testigos de Jehová leen la misma Biblia, pero la religiosidad es otra. Bueno, mejorar la calidad de vida, bueno, todos estos son conceptos claros. Si el licenciado lo permite, yo ya le envié el Power y si él lo considera, lo puede pasar, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos pasando. Ahí volvemos una. Ahí está. Objetivo de los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor. No, el enfoque es interdisciplinar y holismo. Una buena definición de holismo, que dijo Henry Berinto también, es mente, cuerpo y alma, ¿sí? Y de esta manera son 3 esferas grandes que envuelven los cuidados paliativos. Mitigar el sufrimiento físico, psicológico y emocional. Es poner a el paciente en un lugar en el mundo y tratar de comprender a partir de él cuáles son sus necesidades. La empatía tiene que estar súper, súper presente. Por ahí el problema no es que se está muriendo, sino el problema es que es sostén de familia. El problema es que no pudo decir algo. El problema es que hay algo que todavía él no pudo solucionar. Entonces, es intentar resolver en el tiempo que le queda lo que el paciente considera que son sus necesidades. Y hay que ser muy empático y hay que pasar mucho tiempo con él y conocer bien el entorno familiar para poder desarrollar un buen plan de cuidados. ¿La podemos pasar? Bueno, el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso a un desgaste. Básicamente es una situación amenazadora. Ante una situación amenazadora se producen 2 fenómenos en el cuerpo: lucha o huida. ¿Sí? Todos pasamos por situaciones amenazadoras, ustedes en parciales pasan en situaciones amenazadoras, lo que hacen es luchar porque quieren el título de enfermeros, entonces enfrentan esa situación de desgaste. Y si no, la huida. Es, no, mira, yo esto no sirvo, la verdad, prefiero seguir al año que viene, no, esto no es para mí, yo no estoy en mi momento, estoy con los hijos. Bueno, huida. El cuerpo, naturalmente, afronta situaciones de esas 2 maneras. El instinto de supervivencia del cuerpo va a estar presente. El problema es la enfermedad. Es progresiva, degenerativa y no tiene cura. Entonces, el cuerpo constantemente va a producir sufrimiento. Como signo de alarma, esta liberación hormonal, el paciente va a manejar enojo, ira, frustración, dolor, falta de aire, llanto, angustia, un montón de situaciones porque está en esta lucha de este proceso de desgaste constante. Y a medida que los síntomas aparecen más y se exacerban al final de la vida, esto se produce peor y requiere mayor atención. ¿Sí? Así la pasamos. Bueno, intención en cuidados como disciplina es evitar estas situaciones. En otras especialidades por ahí tiene mayor índice de tolerancia, pero para cumplir con el objetivo de los cuidados paliativos, yo tengo que entender bien qué es la muerte. Si yo no puedo desarrollar un concepto de muerte, es imposible que yo pueda entender esta situación como un proceso humano. Si yo les pregunto hoy a ustedes qué es la enfermería, ustedes me podrían decir, ya están por recibir en unos meses. Bueno, si yo no tengo un concepto claro de lo que soy, de lo que estoy estudiando, es posible que yo no pueda realizar del todo bien mi trabajo, porque no sé bien qué es lo que tengo que hacer. Con esto va a pasar lo mismo. Para poder evitar la obstinación terapéutica, los tratamientos futiles, que son los que no llevan a ningún lado. Ejemplo, me duele la garganta porque la tengo inflamada y tomo 3 tiras de amoxidal porque creo que es una infección en la garganta. Es tratamiento fútil. Porque el proceso inflamatorio no tiene nada que ver con los antibióticos. O tratamientos invasivos. Un paciente está por morir, lo intubamos, lo pasamos a la terapia, lo conectamos a un respirador creyendo que eso es lo mejor que podemos hacer y de esa manera muere solo, intubado y sedado en una terapia intensiva, cuando puede estar con una sedación, una neuroleptoanalgesia, que es algo muy, muy superficial, en una sala rodeado de sus seres queridos. Y tratando de hacer cierres, diciéndole cosas lindas, acompañándolo. Tratamientos invasivos tampoco están indicados, ¿sí? No hay cirugías de urgencia, no hay que resecar, o sea, exacerbar todos los tumores, no hay que sacarlos, sino hay que paliar todas estas situaciones, no hay que dar quimio en todos los tratamientos, ¿sí? Evitar estas situaciones.
Bueno, para hablar algo de estadística, el 33% de los pacientes que asisten a cuidados paliativos padecen cáncer, pero el 66% son enfermedades degenerativas que afectan corazón, pulmón, todo riñones, hígado, un montón de otras enfermedades como pueden ser el VIH, la tuberculosis, la insuficiencia renal crónica, la disnea clase funcional 4, pacientes que no tienen diagnóstico y que vienen con enfermedades crónicas o no transmisibles muy avanzadas y llegan a la guardia ya detonados por falta de prevención, por falta de contacto con el equipo de salud, por miedo. ¿Sí? Muchísimas personas llegan en estadio final por miedo a afrontar la enfermedad. Es muy común en las mujeres. A pesar de que hay muchísima prevención, siguen llegando mujeres con pezón retrotraído, que estamos hablando de 2, 3 años de la primera aparición de un tumor de mama, cuando el tumor de mama en este país, en estadio 1 o 2, es curable. Y es lamentable que siga llegando en estadio final mujeres a morir al hospital. Pues falta de prevención, falta de la consulta temprana, miedo a afrontar la posibilidad de tener esta enfermedad. Entonces, que avanza y llegan en estadio final. El 66% de las enfermedades que vemos no tienen que ver con una enfermedad oncológica. La pasamos, si quieren, un poquito. 20 millones de pacientes al año necesitan cuidados paliativos, pero solo el 6% son niños. Hay especialidad en cuidados paliativos en niños, yo no la practico porque no me siento cómodo en esa especialidad, por ahí tengo mis cosas también que me intervienen. Admiro muchísimo incluso a las personas que hacen neonatología, no es solo con los cuidados paliativos, el proceso con los niños es algo que admiro muchísimo. Así que bueno, la estadística por lo general no es tan mala como es en otras especialidades, pero falta muchísimo, falta mucho visibilizar la especialidad como tal, afrontar la muerte, charlar estos temas. En nuestra sociedad sigue siendo un tabú la muerte. Cuando fallece una persona o está cerca, lo primero que le decimos es fuerza, fuerza. En realidad no hay que ser tan fuerte. Yo me quiero partir en 1000 pedazos porque acabo de perder un familiar, déjame que me rompa en 1000 pedazos, me desconstruyo y luego me construyo a partir de una nueva situación en mi vida, que me va a enseñar, que me va a acompañar, de la cual voy a aprender, incluso puedo ayudar a otras personas. Pero parece que desconstruirse socialmente, que permitirse verse llorar y que otros nos vean llorar, que nos vean que estamos mal. Es normal estar mal con la pérdida de un ser querido, está bien estar mal cuando tenemos una mala noticia. Eso nos permite exteriorizar, ¿sí? Bueno, la podemos pasar un poquito. Este es un mapa mundi que por ahí quiere visibilizar los lugares en donde está en rojo es donde hay menos personas con formación en cuidados paliativos, en verde, como generalmente es Europa, es donde hay mayor accesibilidad a los cuidados paliativos. Nosotros estamos en un amarillo, no es del todo malo, vamos camino en vías de desarrollo. En el 2012 se firmó la ley de cuidados paliativos, lo que hizo que diera lugar a la aparición de unidades de cuidados paliativos en hospitales provinciales y nacionales. La accesibilidad al sistema de salud es mayor año a año, así que la idea es llegar a un color verde, pero no estamos tampoco tan mal como otros países. Por ahí. Hay equidad. Yo creo que la falta de políticas en salud y reconocer a los cuidados paliativos como tal hace que esta accesibilidad al sistema se dificulte un poco. Un poco también la creencia, un poco es que se priorizan otras especialidades, un poco también son las políticas. Dependemos muchísimo del gobierno que haya inclinación. Bueno, en esta pandemia no hubo otra estrella del espectáculo que no sea el COVID, así que todo eso hizo que todas las especialidades se atrasaran. ¿Sí? Bueno, la podemos pasar. Yo las voy pasando porque por ahí más adelante les voy a pasar el power, así que... la bioética es una disciplina que trata muchísimo la moral, la ética como tal, las cosas que se deben hacer bien. Y eso es muy relativo también. Pero hay cosas que ya están científicamente comprobadas que es más beneficioso que otras cosas. Después podemos tener discusiones, como decir cuando una persona va a morir, podemos tener discusiones de cómo dar una mala noticia. Hay mejores o peores cosas. Lo mejor es comunicar hasta cuando el paciente
quiere saber. Y eso es algo muy importante. Le preguntamos al paciente, ¿qué querés saber? Tenemos el resultado de la biopsia. ¿Lo querés saber? No, quiero que hablen con mi familia, yo no quiero saber nada. Y es algo que debemos respetar, porque si él no está preparado para recibir la noticia, no se la tenemos que dar. O a veces es al revés, yo prefiero que hablen conmigo y no con mi familia, porque ellos no van a tolerar la mala noticia. Eso también pasa un montón. En estas situaciones, ¿qué es lo más bioético o qué es lo bioético para hacer? Es romper el círculo de silencio, así lo denominamos, cuando tanto la familia o el paciente lo traen, a veces los dos, porque lo que pasa es que sufren por separado. Las personas, el paciente queda solo y llora y sufre, y la familia se vuelve a la casa sufriendo y llorando, porque ambas partes subestiman la psiquis de los demás. Creen que no, mi mamá la verdad no va a poder tolerar esta noticia, por eso nosotros preferimos que no se lo digan. Y es imposible que el paciente no se dé cuenta que se está muriendo, porque así como hablamos de sufrimiento y de esta liberación hormonal, el cuerpo de alguna forma avisa que algo está pasando. Entonces el paciente generalmente ya lo sabe. ¿Mm? Tradicionalmente, perdón, volvemos un cachito para atrás. Tradicionalmente, en la medicina, en el arte de curar o las especialidades que desempeñamos el arte de curar, adquiríamos una inclinación como paternalista, los tratábamos como si fueran nuestros hijos. Había simetría del poder, esto quiere decir, o del saber, sino que el médico, que incluso en la actualidad un poco se considera, que el equipo de salud es el que sabe y es el que mejor va a tomar las decisiones. Y de ahí viene la frase, yo confío en usted, doctor. Si usted me dice que me opere, yo me opero. Eso es falta de información, falta del consentimiento informado. El paciente es quien debe decidir si yo quiero o no operarme. Si lo hubiéramos explicado bien, hubiera podido tomar la decisión. Pero como no le explicamos todo, le hacemos firmar un papel y nada más, este paciente prefiere que considera que el equipo médico o el personal de salud es quien sabe que tome la decisión. Y eso no es así, no es beneficioso para el paciente. El paciente sabe lo que es beneficioso para él. Se lo veía al médico como benefactor, ¿sí? En un pasado, cuando hablamos de tradición, que incluso hay médicos tradicionalistas, hay enfermeros tradicionalistas, y hay muchos equipos todavía siguen siendo. La bioética trae a este diálogo interlocución y equilibrio del poder. Las decisiones, la toma de decisiones compartidas. Yo te explico todo y sos vos quien decidís con nosotros qué es lo mejor para vos, ¿sí? Aparecen los derechos del paciente como autonomía. Y hay un documento que yo se los voy a pasar que se llama directivas anticipadas. El paciente decide qué hacer en caso de. Los documentos de directivas anticipadas se hacen firmar por 3 familiares y un médico o cualquier parte del equipo tratante. Puede ser un enfermero o 2 partes del equipo tratante. El paciente llega o el familiar trae el documento de directivas anticipadas y por la razón que sea se deben respetar. Ejemplo es muy común con la transfusión y los testigos de Jehová. Ellos firman los documentos de directivas anticipadas, no pueden ser transfundidos con la sangre de otra persona en el caso de presentarse la situación. Incluso han hecho estudios y han encontrado medicación que reemplaza como bomba anexa a la infusión de sangre, simplemente cuando no hay riesgo de vida. Si el paciente puede esperar 1 o 2 días, la medicación va a hacer efecto. Bueno, eso tiene que ver con las directivas anticipadas. Si el paciente en el estadio final decide no ser conectado al respirador y recibir la muerte digna, es un derecho del paciente respetar esa voluntad. Bueno, ahora si lo pasamos. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Me quieren hacer una pregunta? ¿Quieren decir algo? No, hasta acá se entendió todo claro, profe. Bueno, cualquier cosita me vuelven a preguntar. Seguimos apretando que aparecen más conceptos. Bueno, en la antigüedad se hablaba de la muerte doméstica, la muerte en domicilio. Hoy el proceso tecnológico hace que las muertes sean más tecnológicas, más conectadas a respiradores, a nuevas máquinas, aparece el BNI, aparecen muchos más conceptos, aparece la CAFO, ¿sí? Estas infusiones de alto oxígeno, de fluidos altos, hacen que los pacientes estén conectados todo el tiempo. Las guardias las preparamos como si fueran unas terapias, aunque es un área de transición.
preparamos las guardias para permanecer con pacientes conectados. Esto tiene que ver con la tecnología todo el tiempo presente, más desfibriladores, más situaciones para sostener la vida, equipamos las ambulancias con muchas más cosas, conectamos a los pacientes a todo. Eso hace que dependa muchísimo del personal de salud. Y aparece el otro concepto que es la muerte hospitalizada. Al depender de los equipamientos, dependemos de un profesional que los utilice. Y aparecen los conceptos estilo Cerati, 6 años conectado a un respirador con muerte cerebral. Yo creo que si le hubieran preguntado a Cerati qué hubiera querido hacer con las directivas anticipadas, por ahí no pasar tanto tiempo respirado. Fue una decisión más de la familia, ¿sí? Y acá también aparece para reflexionar situaciones, por ejemplo, como esas. Aparece un caso muy conocido en el sur de una persona con muerte cerebral. Estuvo 13 años conectado a un respirador. 13 años. La familia de mucho dinero, muy adinerada, incluso crea una clínica alrededor de él para albergar situaciones como la de este paciente. Una parte de la familia, que eran una parte de los hermanos, decide desconectarlo porque 13 años en esa situación les parece un montón. Y otra parte de la familia decide no conectarlo. El concepto fue, está muerto. Eso era lo que decían. Y otros decían, no está muerto. Si traemos ese caso acá y lo traspolamos y lo personalizamos, ¿qué hubieran dicho ustedes? Creo que lo mismo que el primero que lo quiso desconectar, porque ya estaba muerto, eran 13 años, era un montón. Bueno, ¿alguien tiene otra opinión? Pueden hablar Quizás y saber, deben. no sé, si el paciente en algún momento refirió sobre qué hubiera querido en alguna situación así. Uno a veces habla de la muerte y, no sé, dice yo el día que esté muy mal o tal cosa, no sé. Hay gente que no le gusta hablar y otros que sí, que por ahí hablamos o pensamos qué haríamos si llegáramos a ese momento. Por ahí preguntar en la familia si él en algún momento habló sobre su muerte, cómo le gustaría que fuera o qué hubiera hecho. Y bueno, y en base a eso también tener de referencia su opinión, no solamente lo que Bien, decía la familia. perfecto. Las directivas anticipadas, esta que hablábamos. ¿Alguien quiere acotar algo más? ¿Quiere comentar algo más? Damián, en mi caso, sí, yo cuando fallece mi padre, digo a los médicos alrededor, yo quería que mi papá muriera como era, es decir, no quería que se transformara como pasa muchas veces, como hablábamos anteriormente, vos hablabas anteriormente, que lo entuban, pasan tantos años y terminan siendo una bolsita de agua que no tiene razón de hacer sufrir, porque uno no sabe cuánto sufre una persona dentro de un respirador. No sé, yo dije a los médicos, le dije, a mi papá no lo entuben, si es necesario, déjenlo morir tranquilo, y es lo que pasó, y realmente me sentí re bien. Mi hermano también estaba así. Fue una decisión con mi hermano que tomamos y para nosotros fue la mejor. Es decir, es difícil decir, no le haga nada a mi papá, pero yo sabía que él no iba a salir de un respirador. Entonces también hay que ver eso, qué posibilidades tiene de vivir como corresponde después de ese respirador, la enfermedad que tiene, cómo va a quedar, todas esas cosas hay que verlas. Sí, bueno, antes que nada, siempre agradecer cuando uno comenta situaciones íntimas, porque es desde la emoción, desde conectarnos con estos temas, así que siempre hay que tratarlo con mucho cuidado. Yo lo que les puedo decir es, la línea de la muerte es clara, o está vivo o está muerto. Y una vez que se inicia el proceso de muerte, no tiene vuelta atrás, pero para eso tiene que estar iniciado. Entonces, el diagnóstico tiene que ser claro. ¿El proceso de muerte está iniciado? ¿Sí o no? Y para eso hay signos claros. La enfermedad se exacerba, o sea, los síntomas que traía en una enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad crónica,
degenerativa y progresiva. No estamos hablando de situaciones particulares, esto tiene que quedar bien claro, no es un chico de 22 años, se pegó un palo con la moto, tiene partido el cráneo. ¿Qué pasó? Se tildó, profe. Sí, tengo que volver a entrar seguramente. Alteración en el patrón respiratorio, color terroso o color cenizo. Perdone, ¿me fui? Sí, te fuiste dos Me fui minutos. unos instantes, 2 segundos. Bueno, me Volvé quedé para- más o menos en los signos, me fui, quedé trabado, pensé que pasaba solo en TikTok, ¿viste? No, Bueno, no, quedó en lo de iniciar la muerte, profe. bueno, cuando el proceso de muerte se inicia, es claro. Solo hay un inicio del proceso de muerte. Y es ahí donde nos debemos parar, porque el diagnóstico es clave. El proceso de muerte tiene signos claros. Hay un afinamiento de la nariz, hay signos calavéricos, hay color cenizo en la cara, hay alteración del patrón respiratorio. Si el paciente viene respirando y de repente hace una respiración de agotes, estamos hablando de proceso de muerte activo. Ahora, ¿cuánto va a durar ese proceso? No lo sabemos. No hay estudio que diga que puede durar más de 3 meses. Tampoco es común que dure 3 meses. Por lo general duran días, estamos hablando de 2 o 3, dependiendo la gravedad de la situación, dependiendo el contexto, ¿sí? Aparece la duda si va a morir de hambre. No, para que muera de hambre van a pasar más de 20 días y esto no va a llevar más de 20 días esta situación. Así que el diagnóstico es clave. Tengo duda, utilizo escalas de medición. Y ahí determino si hay proceso de muerte activo. Entonces ahí recomiendo intervengo con buenas prácticas de cuidados paliativos. No, yo prefiero que lo pasen a la terapia y que lo intuben. Va a morir igual en la terapia, simplemente que va a morir intubado. Lo que nosotros te ofrecemos es alivio del sufrimiento en una sala rodeado de sus seres queridos. Y la intervención que dijo la compañera, sí, es clara, el que hubiera querido. Tampoco es una decisión para tomar en una conversación, eso también es claro. No es para él, es para hablar, ir a casa, ¿sí? ¿Cuál cuidado se le van a dar? Pero no es un momento para decidirlo ya, ¿no? Cualquiera, cuando llega nos dicen esto, uno puede decir sí, sí, con total juicio y claro, lucidez, decir sí, bueno, está bien, quiero que muera acá. No, no, es un tema que hay que hablarlo en familia, hablarlo, compartirlo, exteriorizarlo, recomendaciones, así como dijo el licenciado, buscar comparaciones con otras personas que hayan tenido esta misma situación y luego se toma una decisión. Pero para eso lleva tiempo, mucho acompañamiento por el equipo de salud. En este caso, el fallo judicial de este paciente que les conté dio a que lo podían desconectar, porque era mayor la cantidad de familiares que lo querían desconectar que menor. Y la frase fue esa: si la mayoría de las personas que lo quieren cuidar, lo aman y lo han cuidado, decidieron que esto llegó a su fin, hay un concepto: la muerte cerebral es una forma de constatar la muerte. Cuando un paciente tiene muerte cerebral, se lo considera muerto, simplemente que sigue funcionando el corazón y los pulmones, pero su situación es irreversible. No hay forma todavía en este mundo de traer al paciente a su estado anterior. No hay forma. 3 minutos con hipoxia severa, que es la muerte cerebral, el cerebro se fundió de manera irreversible. El primer órgano que quedó sin oxígeno es el cerebro, el segundo es el corazón, pero como las medidas de soporte, por ahí lo intubaron, por ahí le administraron drogas, hicieron que ese corazón siga funcionando, se produce una meseta y en ese estado podemos estar muchísimo tiempo. Ahora, lo más importante ¿es reversible, como dijo el licenciado? No. Entonces el proceso de muerte está activo y lo que estamos haciendo son tratamientos futiles. Entonces el diagnóstico de enfermería tiene que ser claro y basado en la evidencia científica. Hay escalas de medición que lo determinan. Y esto es claro. Entonces yo mantengo términos seguros y así puedo comunicar con seguridad a la familia. Mágicamente, el día que decidieron desconectarlo, el paciente murió a la mañana.
Fíjense lo que era el destino, ¿no? 13 años aguantándolo y el día que deciden conectarlo, muere a la mañana, mágicamente solo, por causas naturales. ¿Lo pasamos? ¿Qué es el vaciamiento de sentido, profe? Vaciamiento de sentido es cuando se toman decisiones sin sentido. Cuando una persona, por ejemplo, en una crisis emocional, luego de un concepto claro de muerte, de una mala noticia, nadie está en condiciones de tomar una decisión. Esto que hablábamos ahora. Hay un vaciamiento de sentido. Estoy tan mal alterado psicológicamente que yo no puedo tomar una decisión. Ni yo, ni mi familiar, ni nadie. En ese momento Ok. no puedo tomar. Necesito que otra persona tome la decisión o necesito tiempo. Que también aparecen en otras especialidades, en una guardia, con un ACV hemorrágico, ACV de tronco, infartos de cara anterior, que también son estadios irreversibles. Y se aparece la oportunidad de desconexión, sin ser de paliativos en ese momento. Tomar una decisión de no me quiero hacer más quimio, tomar una decisión de no me voy a dializar más, tomar una decisión de no me voy a cuidar más con la comida siendo diabético y no me importa nada. Hay que tomar la decisión con concepto de sentido. No puede haber vaciamiento de sentido. ¿Sí? Tenemos que estar armonizados psicológicamente y emocionalmente para tomar una decisión así. La muerte digna es sin sufrimiento insoportable. Igual es un concepto bien claro. No tiene nada que ver con la eutanasia. La muerte digna es la muerte sin sufrimiento, con capacidad de transmitir afectos, con posibilidad de tomar decisiones respetuosas sobre el cuerpo y sobre la propia vida, respetando las propias convicciones y valores. Hay muchísimas personas que a pesar de poder tomar decisión sobre la muerte digna, no la toman porque son católicos o tienen alguna creencia que dice que el suicidio no permite las entradas al cielo. Y hay que entender al paciente desde ese lugar, porque no somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, sino el entorno familiar y el paciente. Si él considera, es necesario sostener, es necesario sostener. Ahora, ¿tiene posibilidades de retirar equipamientos médicos o biomédicos o de un equipo de salud? Sí, tiene la posibilidad. No lo quiere retirar, hay que entenderlo también. ¿Sí? Bueno, pasamos. La eutanasia, que es llamada a veces como la buena muerte, tiene que ver con el acto directo del asesinato del paciente. No más que no tiene figura de asesinato legal, pero es matar literalmente al paciente. En nuestro país todavía no está aprobada. Hay un proyecto y fue rechazado en varias oportunidades. Hay un concepto, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el suicidio asistido también. Pero la eutanasia es la muerte producida por los procedimientos que vamos a realizar. Esto no tiene nada que ver con los cuidados paliativos ni con la muerte digna. ¿Sí? Estos son conceptos enfrentados, no que se acompañan. Eso tiene que quedar bien claro también. El suicidio asistido generalmente en un 90% es con un paciente competente, requiere la intervención de terceros. En Estados Unidos existe la especialidad en la enfermería que se llama suicidólogos, son enfermeros suicidólogos, son personas que administran el cóctel para poder terminar con la vida de una persona. Es una especialidad, está aprobada, eh, no es de discusión, digamos, para poder aprobar el suicidio asistido, debe estar dentro de unos cánones. Es como la interrupción voluntaria del embarazo, no es que en cualquier momento de la vida uno dice, bueno, yo voy, me saco una consulta con el equipo de suicidólogos y bueno, me tomo el cóctel. No, no, esto no es así, sino tienen que estar dentro de una enfermedad degenerativa en estadio final, con fracaso de tratamiento terapéutico, o sea que ya no hay tratamiento posible y el paciente ahí tiene el derecho de decidir de terminar su vida. Si el concepto de calidad de vida no es apto para él, sino la vida que estoy manteniendo en este plano no es calidad para mí, y yo puedo demostrarlo, acredito al suicidio asistido, que tampoco tiene nada que ver con los cuidados paliativos. Son términos que aparecen, pero no se relacionan con el concepto de cuidados paliativos. Lo podemos pasar.
Bueno, acá bien claro, no confundir eutanasia, sino no iniciar tratamientos futiles, como hablábamos, suspender tratamientos futiles, utilizar sedación paliativa y controlada. La sedación paliativa en el estadio final, en el proceso de muerte que llamamos final de vida, el proceso de muerte activo, es una sedación superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente puede tener movimientos, puede escuchar, puede incluso hablar, excepto que el síntoma que tenga el paciente, la falta de aire, la perciba y haya que sedarlo de manera que haya que desconectarlo. Pero no es el objetivo de la sedación paliativa. El buen morir tiene que ver con la conexión hasta el final de la muerte. La final de la muerte como proceso que puede llevar unos días. Aparecen otros síntomas, pero no tienen que ver con la sedación. El paciente no muere mejor porque muere dormido, sino para eso también lo intubamos, que también va a estar dormido. No tiene que ver con eso. Hay que entender que su situación hoy hace que el paciente tenga movimientos respiratorios que parecieran que él percibe, pero la neuroleptoanalgesia es la interrupción de la recepción de los nanorreceptores, o sea que no está percibiendo él lo que nosotros vemos, pero sí el contexto, sí el acompañar, sí los que intervenimos, percibimos el avance de su enfermedad. Pero eso tiene que estar bien explicado para la familia, que por más que vea que hace manotazos, neuronalmente está interrumpida la conexión con la sedación paliativa. Yo igual, si no cargué las drogas, voy a hablar un poquito de sedación para que vea qué fármacos utilizamos para interrumpir. El derecho a tomar decisiones tiene que estar todo el tiempo. Si es real, hay pacientes que te lo dicen, no me puedes pasar algo para ya terminar con esta situación. Bueno, no es lo que nosotros nos dedicamos, no es el concepto, no es legal en nuestro país. Si el paciente nos plantea una situación así, es muy pocas veces quiere llamar la atención. Otras situaciones, con estas situaciones amenazadoras, no puede luchar y decide huir. Otro concepto es que no está psíquicamente apto para tomar esa decisión, o el equipo de salud está fallando en el control de los síntomas y él percibe el sufrimiento y por eso decide terminar su vida de manera abrupta. Si nosotros logramos optimizar el tratamiento, hay planes de vida, hay integración del cuerpo al salud a la final de la vida, hay dignidad. Si nosotros podemos aliviar el sufrimiento, hay tomas de decisiones del paciente. Bueno, yo antes de morir quiero hacer esto. Hemos sacado pacientes en cama, fuera del hospital, hemos llevado pacientes a capillas, hemos llevado pacientes sedados a morir a la casa, hemos permitido el ingreso de animales de manera controlada al hospital, no a la sala de internación, sino que bajábamos a los pacientes y en el patio del hospital recibían a su perro, a su gato. Se pueden tomar decisiones. Se firman escrituras, ¿sí? Se toman otro tipo de decisión cuando uno puede tomar decisiones a partir de la autonomía, del diagnóstico claro, de la comunicación efectiva. Bueno, lo pasamos. Se han casado pacientes también. Yo he sido testigo de casamiento de uno. Bueno, el consentimiento informado, eso tiene que estar bien claro, es un derecho del paciente, ¿sí? Tiene que estar claro, tiene que estar presente. Es un documento que todo el equipo de salud debe respetar, porque si en el momento que se produce la muerte viene un médico que lo quiere reanimar, no es así, debe leer la historia clínica primero, debe entender que el paciente tomó una decisión, ¿sí? Y ahí hay citado artículos de la ley que avalan estos procedimientos, o la ausencia de estos procedimientos, ¿sí? Lo pasamos. Bueno, directivas anticipadas ya hablamos bastante, yo les voy a mandar el documento. Trabajo interdisciplinario. Hasta acá hay algo, no sé hasta qué hora tenemos hoy. Yo a veces hablo muy rápido, después me tranquilizo, hablo muy despacio y lo hago muy larga. Tenemos una hora más, si quieres también. Ah, bueno, bueno. Trabajo interdisciplinario. ¿Qué entienden por trabajo interdisciplinario? ¿Qué es interdisciplina? Entre disciplinas, entre diferentes áreas. Entre diferentes áreas. Bien, entonces, ¿qué es multidisciplina? Trabajo en equipo. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre multidisciplina? Para reflexionar, no estoy tomando examen. Cuando uno habla de interdisciplina, habla de decisiones compartidas.
y que es tan importante, el trabajo debe ser horizontal, es tan importante el trabajo de un enfermero, de un médico, de una mucama, de un administrativo, como del paciente. Todos en una línea horizontal. Y todos intervenimos a la vez. Entonces, el paciente ingresa, va a la guardia, un médico, un enfermero, el administrativo, quiere venir un voluntario, quiere venir la psicóloga, quiere venir la mucama del área, vienen y lo intervenimos todos a la vez. Eso es interdisciplina. Si no, es multidisciplina. Cada uno hace su trabajo y se va. Entra el enfermero, medica, se va. Entra el psicólogo, me quiero quedar a solas con él, hace su terapia y se va. Entra la nutricionista, sola y se va. Eso es multidisciplina. Interdisciplina es el abordaje a la vez de todas las disciplinas. O sea, desde distintos enfoques, todos intervenimos a la vez. Es común que en la entrevista de primera vez estemos todos, enfermeros, médicos, voluntarios, psicólogos, trabajadoras sociales, y de todas las especialidades intervenimos sobre el paciente. O tenemos discusiones científicas después de que el paciente se va. ¿Lo pasamos? Bueno, un equipo tiene propósitos comunes, ideas claras, el objetivo claro, el enfoque claro. No quiere decir que no vayamos a tener discusiones, no quiere decir que no tenemos que pensar igual. No, no, no tiene que ver con eso, sino que el objetivo es claro. ¿Sí? No nos podemos ir del objetivo, que son los cuidados paliativos. Y no lo debemos atravesar bajo ningún concepto sobre nuestra emocionabilidad, porque no estamos hablando de nosotros, sino de un paciente. Eso tiene que quedar claro. Porque ¿a vos te gustaría que te pongan esto así? No, pero esto no tiene que ver con vos ni conmigo. Nosotros tenemos una profesión con un objetivo, que es los cuidados paliativos, que es acompañar este proceso. Entonces, bibliográficamente, académicamente, epistemológicamente, hablando de conocimiento, yo intervengo en mi disciplina a partir de esto. Pero tiene que ver con la intervención de otra persona, no lo que me pasaría a mí. Para eso llenamos un documento de directivas anticipadas. No hablamos de un paciente. Pasamos. No debe haber bajo ningún punto superposición de roles. Esto tiene que ver con que varias personas hagamos lo mismo. Y acá el concepto de enfermería es una línea muy finita. No es mejor enfermero el que sabe realizar procesos médicos. El enfermero crece dentro de la carrera de enfermería, no de medicina. No van a ser mejores enfermeros porque sepan indicar morfina o fentanilo o la droga que utilice el paciente en el momento. Van a ser mejores enfermeros si saben cuidar mejor. No debe haber en un equipo interdisciplinario superposición de roles y tareas. No todos debemos hacer lo mismo, no todos. Sí saber, sí podemos saber. Yo sé que Rubén es muy bueno en esto, lo voy a llamar a Rubén, pero no intento hacer el trabajo de Rubén, del profesor. Ese es el trabajo del profesor. Y él es el que debe intervenir y enseñarme o aconsejarme a hacerlo mejor. Eso hace que yo aprenda, que él dé la oportunidad de enseñar y de que el paciente reciba el cuidado de quien mejor lo sabe hacer. No hay que superponer roles. Muy bien, lo pasamos. Bueno, tiene que ser coordinado. Esto lo creo que vienen tres conceptos claros: cooperativo y asociativo. El trabajo en equipo debe ser organizado, metodológico, porque también muchas manos en un plato hacen garabato. Y ahí la línea es muy finita. Es la manera de trabajar más difícil, pero es la más óptima para el paciente. O sea que si nosotros ponemos el esfuerzo y el enfoque en ponernos de acuerdo, en aunar criterios, en tener los objetivos claros, es la mejor forma de atender a un paciente. Ahora, cuando hay ego, peleas, situaciones de poder, asimetrías, cuestiones con esas situaciones, el paciente también las percibe y las decisiones no son claras. El ego es un problema de la humanidad, no es un problema del equipo de cuidados paliativos. Debemos trabajar muchísimo con eso. Y en esto aparece el ser parte. En el concepto natural de las personas, uno entiende que el enfermero es menos que el médico. De hecho, cuando uno habla del enfermero, enseguida te dicen, sos menos que. O sea, enseguida la gente piensa que nosotros solamente controlamos la tensión arterial y bañamos un abuelito.
porque es el concepto que se traspasó en la sociedad durante muchísimo tiempo. Entonces, el quehacer profesional de nosotros ahora está convirtiendo que la enfermería pegue un salto y se visibilice al enfermero profesional que es, que para mí es el más importante por ahí, ¿no? En muchísimas oportunidades, el proceso más importante de intervención de un paciente. Pero para eso yo tengo que estar convencido de eso y yo me tengo que sentir parte. Yo no soy ni más ni menos que otra persona, soy parte de este sistema de salud. Me siento parte de un equipo interdisciplinario, no menos que ni más que nadie, porque en algún punto siempre voy a aprender de otra persona y otra persona va a aprender de mí, porque somos un equipo. Eso es lo que tiene que quedar claro, sentirnos parte. Yo entro a un lugar porque siento que estoy haciendo un trabajo. Hay una sola estrella del espectáculo, una sola. Y es el paciente, lo dijo el licenciado, no el médico ni el enfermero. Y eso tiene que quedar claro, por lo menos para nosotros. Lo pasamos. Bueno, porque hablamos de equipo. El equipo interdisciplinario es la base. O sea que para hablar de equipo interdisciplinario hablamos de un binomio fundamental. Para brindar atención de calidad hablamos de enfermero médico. Es el binomio básico. Se está integrando al equipo interdisciplinario base un farmacéutico por el acceso a la medicación, por el control de síntomas. Luego, para ampliar este concepto, de manera que podamos acrecentar la calidad en la atención, se habla de equipo psicosocial y intervienen psicólogos y trabajadores sociales. Es difícil ensamblar equipos. Hoy en Argentina, la unidad de paliativos más grande de la Argentina está en el SOMER. Es la que tiene absolutamente todos los interventores de un equipo interdisciplinario, todos con especialidad en paliativos. Ejemplo, en el Hospital de Moreno hay médicos y enfermeros. Hay una intervención de trabajo social, pero no hay una trabajadora asignada. Hay intervenciones de psicología, pero no hay una psicóloga asignada. Administrativos van y vienen, pero no son específicos del área. Entonces el equipo interdisciplinario es equipo base. Habla de buena atención, pero todavía dejamos afuera esferas que no podemos intervenir. Eso hace que la atención no sea integral. Obviamente, como parte de este equipo interdisciplinario, lo tiene que formar parte es el paciente y la familia. Y ese es el enfoque que nos hace diferente. Y eso hace que las cosas sean diferentes. En una unidad de cuidados paliativos es común que el paciente cocine. Es paciente que los usos múltiples de la unidad forme parte de la familia. El familiar puede y debe dormir dentro de una unidad de cuidados paliativos. Puede entrar y salir a cualquier hora. Toma decisiones. Es parte del equipo, ¿sí? Sus necesidades también son importantes, eso es importante. Y el control de síntomas es el principal objetivo. Si logramos armar esta pirámide, el objetivo mayor, que es controlar los síntomas, está casi cumplido, solo porque intervienen equipos. Pasamos. Bueno, el trabajo en equipo hace que haya diferentes miradas, abarca personas en todas sus dimensiones, es dinámico, bueno, evita la soledad, ¿sí? A veces uno también es un poco cruel con el médico, o a veces por miedo a afrontar estas situaciones los dejamos solos. El médico también es la persona que da malas noticias. También es bueno acompañar a mi compañero. ¿Sí? Yo digo, mira, doctor, va a dar una mala noticia, bueno, pues con usted, ¿no? También para acompañarlo, porque por ahí no está bueno todo el tiempo dar malas noticias. Por ello tampoco estoy preparado para la contención que se viene después, para el llanto o para las situaciones de enojo, ira que se dan en el proceso de duelo. Hay duelos que son anticipados o patológicos que se dan antes del proceso de muerte del paciente. Es común que damos malas noticias y rompen todo. Bueno, por ahí fue la forma de comunicarlo, dejamos una sola persona expuesta a eso. Entonces, esto de equipo hace que intervengamos. Es común, por ejemplo, que enfermería forme parte del informe médico. Particularmente a mí cuando me pasaba, el médico da, porque es un acto médico informarlo y firmar y sellar un certificado de defunción. Una vez que esto pasa, yo les explicaba las situaciones en las que morían. Mirá, tu mamá empezó con unos movimientos respiratorios distintos, hubo factores que desencadenaron el proceso de morir, y en ese momento nosotros le pusimos una estampita que ustedes le trajeron sobre el pecho,
le tomamos la mano, pusimos música, bueno, era su deseo llevar determinada ropa, se la pusimos. Después del proceso de muerte, nosotros la vestimos con la ropa que ustedes nos trajeron, ella está vestida, la perfumamos, la arreglamos para que ustedes la vean y le vamos a dar el tiempo que ustedes consideren necesario para que la despidan acá en la unidad. Y también hay asesoría por el servicio de sepelio para que vos sepas que lo puedes hacer privado o aceptar el municipal. Y que bueno, que esto no termina con la muerte de tu familiar, sino que nosotros seguimos en contacto y si vos necesitas algo vas a poder volver las veces que quieras, hablar del tema o de que te podamos ayudar porque esto no termina solo con la muerte de tu familiar. Esa era la forma que por ahí yo consideraba que tenía que intervenir enfermería, porque eran los que estábamos ahí. Porque morir, todos sabíamos que iba a morir, ¿sí? Todos sabíamos que el paciente iba a morir. Ahora, en el momento de la muerte, solo estábamos los enfermeros. Uy, no sé si soy yo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ah, entonces, en el momento de la muerte, quedábamos solos. Solo los enfermeros con el paciente. Quedaban ahí. Entonces, en ese momento, quien podía relatarlo era el enfermero. Y yo les brindaba diciendo, no sufrió, controlamos todos los síntomas, estuvo medicado, estuvimos nosotros, y eso le da un proceso de paz, porque también otra frase que está instalada en la sociedad es, no sufrió más. Y eso tiene que ver con la percepción del familiar sobre este proceso de morir. Ellos lo vieron sufriendo. Y hay 3 niveles de sufrimiento. El primero lo percibe el paciente, el segundo la familia, el tercero el equipo de salud. Si el familiar percibe el sufrimiento, el paciente ya pasó al segundo nivel, lo percibe también. Y si yo percibo el sufrimiento y me doy cuenta que hay falta más medicación, falta mayor control de síntomas, el familiar y el paciente, que son los niveles anteriores, también lo percibieron. Así que cuando un familiar dice no sufrió más, estaba sufriendo. Es como cuando el nene dice mi maestra no me quiere, la maestra no lo quiere, créanlo. Bueno, esto es igual. Si el familiar dijo que el paciente estaba sufriendo, el paciente percibió sufrimiento y nosotros todavía no. Pero si nosotros percibimos sufrimiento en el paciente, el familiar y el paciente también. Porque hay 3 niveles de sufrimiento. Bueno, muy bien, lo pasamos. Bueno, todos los que intervenimos en un equipo de salud, la interdisciplina da lugar a que nosotros podamos adquirir herramientas de un montón de especialidades. Es impresionante el trabajo que hace el voluntario, es impresionante el trabajo que hace una terapista ocupacional con el entorno del paciente, es impresionante el trabajo social que hace una trabajadora social en relación a la unión, a los cierres de la familia. Las creencias, ahí ponemos sacerdote porque, bueno, como saben, ser cura es un título de grado y ellos también pueden hacer las mismas especialidades, las maestrías, los doctorados que hacemos nosotros, que tienen un título de grado que es el sacerdote, ser cura. Así que también es muy común. Pude adquirir formación de unas monjas de España y como ellas van en contra de la eutanasia, y ellos creen que acelerar el proceso o tomar decisión no es de Dios, ellas tienen muchísimos estudios y formaciones y investigaciones científicas en torno a los cuidados paliativos. Entonces es común ver enfermeras monjas, médicas monjas en los cuidados paliativos. Son las que más saben, muchísimo. Aparte de su creencia, tiene que ver con su formación de base, que es la espiritualidad, sino a nivel científico saben muchísimo del tratamiento de dolor y todo. Así que es muy común ver sacerdotes en los equipos de paliativos. Acá, pásalo, a ver, pásalo. Bueno, esto ya hablamos, ahí se integra un poquito más y hace la interrelación que tiene que ver con los cuidados paliativos. Esto es interdisciplina, todos a la vez. Esta la podemos pasar, ya más o menos me hablamos para que podamos llegar a lo otro. Bueno, control de síntomas, hay recomendaciones, yo lo voy a ir hablando más rápido, pero si ustedes me quieren preguntar algo, lo vamos, paramos y nos detenemos, lo profundizamos. En el control de síntomas hay situaciones y objetivos claros. El control de síntomas siempre prioriza la vía oral. O sea, siempre se prioriza la medicación vía oral. Siempre se priorizan las terapias alternativas, Reiki, yoga, ¿sí? Siempre se respeta la decisión del paciente. Y a partir de ahí se va ascendiendo en distintas escaleras.
se empieza a utilizar la medicación inyectable. Antes de administrar medicación inyectable se puede administrar medicación rectal si el paciente lo considera. Es menos invasivo que una vía subcutánea o hipodermoclisis, que es la técnica que utilizamos por excelencia en cuidados paliativos. No sé si la conocen a la hipodermoclisis, la pudieron ver en otra materia. Es muy específica de paliativos igual, la usamos solamente acá, y en gerontología por la imposibilidad de canalizar una vena en los abuelitos, por la fragilidad capilar, es común ver la hipodermoclisis. Es un acceso subcutáneo, como cualquier medicación subcutánea que van a poner, pero el dispositivo queda inserto en la piel y se puede administrar medicación a través de él. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero siempre priorizamos la vía oral, excepto que el deterioro cognitivo del paciente y el nivel de conciencia no lo permita, o sea, no pueda tragar. ¿Sí? Pero siempre priorizamos la vía oral. Bueno, lo pasamos. Esta es la escala de medición parecida, bueno, el ESA sería, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto da un panorama, más o menos un porcentaje hasta el 2019, 2018, principios del 19, de cuáles son las enfermedades y los síntomas más comunes en las enfermedades. Hay escalas que varían mucho, hay situaciones que van más favorables, pero por lo general el dolor, la falta de aire siempre son pioneras y presente la depresión en casi todas las situaciones. Bueno, lo pasamos. Ahí lo ponemos un poquito más. Los fármacos utilizados en los pacientes terminales, bueno, priorizamos la vía oral y aparece la morfina. Sí, es real. El fármaco por excelencia utilizado para el control del dolor y la falta de aire, y esto es muy, muy importante, se utilizan en iguales dosis tanto para dolor como para falta de aire, o sea, disnea, morfina. La morfina se puede dar tanto por dolor como por falta de aire. La morfina es un fármaco titulable y trazable. Primero, que sea trazable quiere decir que el registro de enfermería, por una ley orgánica del servicio militar, que es el hospital militar quien dispensa la morfina a nivel nacional, por más que haya indicación médica, debe ser exquisita la descripción de morfina. Quiere decir, yo le doy 2,5 centímetros, carga más o menos 2, no, tienen que ser 2,5 centímetros, porque el fármaco es trazable. Las hojas de enfermería pueden ser auditadas por el servicio militar, por el hospital militar. Las indicaciones médicas son elevadas con receta archivada y una receta que se llama magistral, que tiene 3 partes. Una va al servicio militar, una va a la farmacia y la otra va a quien va a prepararla. ¿Sí? Esto tiene que estar bien claro porque es un fármaco que requiere trazabilidad, hoja de ruta en el control de la medicación, como todo opioide u opiáceo, que son los derivados de la morfina. ¿Sí? Bueno, acá aparecen las escalas para medición. Los síntomas es el ESAS, ¿sí? Escalas del dolor. ELVIS no lo usamos mucho, ahora yo se las voy a mostrar. Cognitivo, para evaluar función cognitiva, el Mini-Mental es excelente. CAM, cuando aparece la confusión, son todas escalas que se las voy a mandar. Ramsay, cuando aparece el delirium es un estado de imposibilidad de confusión. El delirio como tal, es psicológico, hay una enfermedad mental. ¿Sí? Tienen que ver, bueno, acá el licenciado es especialista en salud mental, así que él puede hablar mejor de delirio, pero tiene que ver con un origen mental, psiquiátrico, ¿sí? El delirium, en este caso, es el cuerpo que no permite las funciones orgánicas del cerebro para poder realizar actos de normalidad. O sea que el delirium produce delirio, pero a través del físico, es el cuerpo. El ejemplo es cuando los niños deliran cuando tienen fiebre, eso es delirium. Hablar dormido, eso es delirium. ¿Sí? Todo eso, o sea, el delirium no siempre está asociado a un paciente terminal. Hay delirium en otras enfermedades también. Un paciente que tiene un mal despertar después de una situación quirúrgica de varias horas de anestesia, por ahí por el consumo de alcohol, vieron que se excitan, se ponen agresivos, cuando se quieren arrancar todo, a veces está relacionado a las drogas, a veces está relacionado al consumo de alcohol, también es delirium. ¿Sí? Los pacientes que se sobreexcitan cuando están intubados también es delirium. En este caso tratamos el delirium con psicofármacos también. Yo se los voy a mostrar ahora. Bueno, las otras escalas es para que las vean. Esta es la escala ESAS.
La escala es una escala numérica de 0 a 10 como la escala del dolor. Se cuantifica un dato subjetivo, son 10 puntos comunes de los pacientes de paliativos. 0 es nada, 10 es insoportable, 10 es el peor momento en su vida, ejemplo, con el dolor, 0 es nada, 10 es el peor dolor en su vida, no este que está sintiendo ahora. ¿Cuál fue el peor dolor en su vida? No, el peor dolor en su vida fue cuando me quebré. Bueno, en relación a ese era el 10. ¿En cuánto está? Bueno, está en 9. También hacemos la misma división de 0 a 3 leve, de 4 a 6 moderado, de 7, 8, 9 y 10 grave. ¿Sí? ¿Te falta el aire? Sí, entendiendo que 0 es nada y 10 es insoportable la falta de aire. ¿Cuánto percibís de falta de aire ahora? Me siento mal. Bueno, 0 es estar súper bien y 10 es estar súper mal. Y eso es un dato muy importante. El 10 siempre es malo, porque uno entiende que en bienestar 10 es estar de 10. Y no es así. El 10 es lo negativo. En este caso, o le hacemos la pregunta al revés, o le explicamos bien qué se considera. ¿Te sentís bien? Entendiendo que 0 es estar súper bien y 10 es estar súper mal. Ah, yo me siento 7, porque por ahí no me siento tan mal, no, pero vos entendés que 0 es estar súper bien y 10 es estar súper mal. Ah, entonces me siento 3, ahí te lo cambias. Tienes que explicárselo súper bien. Lo mismo pasa con el apetito. 0 es tengo buen apetito, 10 es no tengo nada de apetito. No es que estoy de 10 con el apetito, ¿sí? Pero tiene que quedar bien, bien claro. Si no, la escala está mal usada. ECOF es una escala de control de confort, es una escala hecha por y para enfermería, o sea que es muy común que los enfermeros en paliativos lo hacemos. El ECOF, bueno, ahí cometí un error yo no sé si van a poder percibir, es 0, 1, 2, 3 y 4 al comienzo de la oración, está muy, muy, muy suavecito, pero está ahí, está 0, 1, 2, 3 y 4. 0 es un paciente asintomático que tiene una enfermedad, cáncer, EPOC, pero es asintomático, él no percibe falta de aire, no le impide para nada. 1 es un paciente sintomático, pero ambulatorio, realiza sus actividades cotidianas. Me duele un poquito la espalda, pero puedo limpiar mi casa, venir al médico, voy con tratamiento para el dolor, ando bien. 2 es un paciente sintomático que pasa al menos 50% del día en cama. Ya cuando hablamos 2, 3, 4, fíjese que 4, 5 dice paciente muriente. O sea que el ECOF, a medida que va aumentando, nos está hablando de proximidad a la muerte. El descontrol de la escala ECOF también habla de pronóstico. A medida que esta escala va subiendo, el paciente va llegando a su final. Fíjense que estamos hablando de 3, más del 50% del día en la cama. Sé que me cuesta levantarme, estoy todo el tiempo. Por más que lo vean que hable, que expresa con normalidad las emociones y no tenga otros signos de final de vida, ya estamos hablando de un paciente en 3 de COF. Hay cercanía a la muerte. Eso habla de progresión de su enfermedad. ¿Sí? Bueno, después 4, 5. Se levanta pero requiere asistencia. Estos son datos también de pronóstico, hay que hablarlo con el paciente, hay que hablarlo con el familiar. ¿Vos cómo lo ves? No, yo veo que cada vez le cuesta más. ¿Te acordás que habíamos hablado que en algún momento íbamos a tener que sedar o utilizar otro fármaco? No, no, sí, sí. Bueno, por ahí este momento está más cerca. ¿Quieres hablarlo? ¿Te gustaría que conversemos? No, no, está bien, yo lo tengo claro, pero bueno. Bueno, siempre se habla, siempre se pregunta, ¿sí? Siempre se informa esa situación. Lo pasamos. Karnasky es una escala que nosotros leemos, pero no la usamos, es de oncología, pero sí lo entendemos. En esta escala es inversamente proporcional a la anterior, acá el valor es de 0 a 100 y 100 es un paciente normal, sin quejas, sin indicaciones de enfermedad. Tiene un cáncer, lo le usan los oncólogos, pero no tiene indicaciones de enfermedad. Ahora 0, o sea, a medida que va bajando este Karnasky, el paciente dice 10 muriendo y 0 fallecido. Bueno, la intervención en cuidados paliativos debe ser temprana. El Karnasky no debe estar en menos de 50. El Karnasky debe estar entre 100 y 80. Eso quiere decir que cuando hay diagnóstico de la enfermedad, el oncólogo debe intervenir para poder saber qué querés vos antes de morir. Tenemos que hablar. Ahora, si ya llega el paciente con un Karnasky de 30 o 20 a la unidad de cuidados paliativos, es un paciente muy avanzado. No tenemos mucho más para intervenir con él y con la familia. Lo tenemos que sedar. ¿Sí? Eso habla de ensañamiento terapéutico de la especialidad de oncología. Cuando se diagnostica la enfermedad,
automáticamente hay que intervenir con el equipo de cuidados paliativos. Por más que no haya un síntoma para controlar, esté asintomático, pero nos tenemos que conocer, saber qué quiere. Ahí es donde tenemos que intervenir primero. Primero seguramente va a empezar el oncólogo a intervenir más y nosotros menos, pero esto en algún momento va a empezar cuando el fracaso del tratamiento oncológico no sea efectivo, sea un cáncer que no tenga cura, el oncólogo va a empezar a intervenir cada vez menos y nosotros vamos a empezar a intervenir cada vez más. Pero para poder lograr este giro inversamente proporcional, debemos conocernos antes. Bueno, la pasamos. No sé si los aburrí, pero tienen la cámara apagada, profesor. No sé, uno debe estar dormido. No, estamos bien, estamos bien. Están bien. Hasta ahora van bien. ¿Quieren preguntar algo? Bueno. Minimental se usa en un montón de especialidades, no solo en paliativos. Ay, perdón, estaba hablando, me parece, y yo le interrumpí, ¿no? No se No escucha, pasa Fer. nada. Le quería comentar, nos pasó una situación hace poquito. ¿No se escucha? Ahí se escucha mejor, pero veo que tenés interferencia. Sí. A ver, se apagó el micrófono. Puede ser, bueno, no importa, profe. Pobre, alguien que vaya hasta la casa, por favor, le pregunte qué tiene de la ventana, pobre, que se va- o si no, escribilo en el chat. No, está bien, profe. Era una situación que nos pasó ahí en cuidados mínimos con una paciente que era de cuidados paliativos. Ahí se escucha bien, Fer, contá. Sí. Nada, o sea, falleció justo el día que estábamos nosotros y la verdad que fue como un momento incómodo, o sea, no saber qué hacer. Yo no sé si me fui yo o se fue la compañera. No, Yo se fue la estoy, ¿no? compañera. Ay, Sí. pobre, Se bueno. fue la compañera. Tiene problemas Ahí de está conexión. Vani. Contá, Vani, vos estuviste ese Bueno. día. Bueno, yo igual escuché que dijo que no sabía qué hacer, que era un momento de incomodidad cuando murió. Yo les hago una Sí, pregunta. nosotros estábamos ahí en cuidados, estábamos haciendo higiene y confort, estábamos cambiando la bolsa colectora y empezamos a notar que, bueno, le salía como secreciones de la nariz y el familiar estaba como muy nerviosa, entonces tratábamos en lo posible de mantenerla calmada a ella hasta que venga el médico y bueno, pasó justo cuando estábamos nosotras ahí y fue un momento raro porque en mi caso fue la primera vez, bueno, de ver un óbito y estar justo en ese momento. Pero nada, dentro de todo tratar de mantener la calma y acompañar ese momento, ¿no? Sí, bueno, estaba muy bien. Igual hay que hacer, recuerden la frase de imitar la naturaleza humana. Y cuando uno está mal, ¿qué espera de la otra persona? Que lo entienda, que lo tome de la mano, que lo acompañe. Hay que permitir. Yo he llorado 1000 veces con los pacientes. 1000 veces. Me he encariñado con un montón de pacientes. Me he hecho amigo de familiares de pacientes. A ver, chicos, yo he pasado tratamientos en domicilio años, porque aparte de trabajar en el hospital, trabajé para empresas privadas. Y he pasado cumpleaños míos, me ha tocado trabajar. Me ha tocado ir un 24 de diciembre por no interrumpir tratamientos a la mañana. Me ha tocado ir un 25 a la tarde. Yo he pasado cumpleaños míos de pacientes, navidades. He vivido situaciones de dolor. A veces el paciente terminal era el que iba a morir, se murió el marido en un accidente. Uno forma parte, entra a su casa. ¿Ustedes a quién traen a la casa? ¿A cualquiera? ¿A nuestros seres queridos? En lugar de refugio, yo me siento mal, me quiero acostar en mi cama, quiero estar con mis seres queridos. Nosotros entramos, rompemos el seno familiar, formamos parte a veces y se prestan a situaciones de amor, de condiciones de familia. El paciente me dice, ay, yo te quiero como si fueras un nieto para mí. Y yo no lo dudo, seguramente me quiere como un nieto. Lo que yo tengo que entender en ese momento
y eso me tiene que quedar bien claro, es que no es mi dolor. Yo me puedo emocionar, yo hoy veo una película y me emociono, puedo llorar al final de la película, pero esa película no es real. En este caso es lo mismo, es real, pero no es mi dolor. Yo tengo que poder ser operativo. ¿Me puedo permitir emocionar? Sí, pero no sentirme parte de, porque no es mi momento. No es mi familia la que está sufriendo, es la familia del paciente. Entonces yo tengo que ser operativo. Si yo ya veo que mi intervención está imposibilitada y bloqueada por la emoción, estoy cometiendo un error. Ahora, si yo me emociono porque soy un ser humano, estoy atravesando un proceso humano, estoy viendo a personas sufrir por la muerte de otra persona, me puedo emocionar, pero no puedo dejar de ser operativo. Yo en ese momento contengo, brindo espacio, la abrazamos, agarramos de la mano, le damos el tiempo, la privacidad. ¿Qué querés que hagamos? Es la pregunta para hacer. ¿Querés que te dejemos solos? Sí, sí, déjame un ratito y yo. Hay que hablar con la gente antes, durante y después. Y la persona sabe qué es lo que necesita y lo va a decir. ¿Sí? Bueno, el Milimental también tiene un puntaje de 30, o sea, de 0 a 30. 31 lo da con una construcción que se hace con el dolor, perdón, con un reloj donde se le indica con una aguja corta marcar un horario, puede ser las 12, con una aguja más larga marcar y cuarto. Entonces el paciente es capaz de hacerlo. Y luego se hace en relación a la orientación, por ejemplo, en qué año estamos, en qué estación, en qué mes, la fecha, el día. ¿Sí? Por ejemplo, qué país, ciudad. Si responde, los lugares de orientación son 5 sobre 5. Si responde 4 respuestas correctas, son 4 sobre 5 y así se van sumando. Luego hay sobre aprendizaje, donde se pregunta, yo te voy a decir 3 palabras y vos la tenés que repetir, en este caso pelota, bandera y árbol. Cuando lo hacemos varias veces el mini-mental, hay que tener cuidado de cambiar las palabras porque ya se las saben de memoria. Siempre me preguntan lo mismo, pelota, bandera y árbol, la saben de memoria, pero si no, se cambian las palabras, puede ser tijera, enfermero, médico, cualquier cosa. Luego se hace una prueba de atención que va del 100 al 65 y lo que hay que es disminuirlo de a 7. Contá del 100 para abajo, pero andar restando de a 7. Entonces empieza el 93 y empiezan a contar, pero tiene que ver con la atención, si tiene la capacidad cognitiva de hacerlo. El recuerdo tiene que ver con que esas 3 preguntas, perdón, esas 3 palabras que le hicimos antes, pelota, bandera y árboles, ¿te acordás las 3 palabritas que te nombré hace un rato? Ay, sí, te dicen pelota, bandera y árbol. Bueno, tiene que ver con el recuerdo. A nivel cognitivo, si el recuerdo está presente. El lenguaje tiene que ver con que yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Una taza. ¿Y para qué se usa esto? Para tomar agua, para tomar un café. Ok, tiene que ver con el lenguaje. Generalmente lo hacemos con una lapicera, por eso lapicero o reloj. ¿Qué es esto? Una lapicera. ¿Y para qué se usa? Para escribir. Se evalúan funciones cognitivas. A simple vista parecen fáciles, pero no siempre es así, porque tenemos que evaluar condiciones cognitivas. A medida que la enfermedad avanza, estas funciones están deterioradas, ¿sí? Y así con todo, las funciones que se hacen con este Mini-Mental, ¿sí? Las pasamos. A mí particularmente me gusta mucho el uso de escalas, entonces yo trato de avalarme siempre en escalas para determinar algo. Entonces es muy común que las use. Las escalas son de fácil uso, son autodidactas. Una vez que las aprende a usar, las usas toda la vida, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren saber algo? ¿Volvió la compañera que se fue? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, No, estoy acá. estamos bien. Y Estamos volvió. bien. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de ver dolor un poquito más rápido, así ya no nos entendemos mucho más. No sé qué hora es, Rubén, pero no tengo el reloj acá. 7:30, profe. 7:30. Bueno, bien. Definimos al dolor como experiencia sensorial y emocional desagradable, vinculada a la lesión real o potencial de tejidos, o descrita en términos de dicho daño. Básicamente es la sensación de que algo se está destruyendo. Eso es el dolor. Estudios indican que el mayor porcentaje de las personas definen el dolor como yo siento que algo se está rompiendo, hay algo roto, yo siento que algo se está rompiendo. ¿Sí? La pasamos. El dolor puede ser físico, psíquico, espiritual o social, y si es todo a la vez, es dolor total. ¿Sí? Cuando el dolor me impide las emociones, cuando el dolor me impide expresar mi espiritualidad, cuando el dolor me evita, que yo te cuento, no vengas a casa hoy, porque la verdad no me siento bien, me duele mucho la espalda, quiero estar solo.
tienen que ver con alteraciones sociales, ¿sí? El dolor espiritual también está vinculado a, por favor, Dios, déjame padecer este dolor, la negociación, ¿sí? Con un ser superior. ¿Quién evaluamos el dolor? Bueno, primero es considerado un quinto signo vital, es real en muchísimos lados, ya cuando damos signo vitales, muchos anexamos dolor. El dolor lo pueden evaluar todos, no es un acto médico. Enfermeros, médicos, cuidadores, kinesiología, equipo quirúrgico, voluntarios, trabajadores sociales, todas las personas podemos evaluar el dolor. Recuerden que en nuestro proceso, el PAE, la valoración siempre tiene que estar presente. Entonces, para enfermeros es fundamental evaluar el dolor, ¿sí? Aparece otra escala de medición que se denomina Alicia y tiene que ver con, perdón si ya la vieron, me dicen, la pasamos más rápido, pero aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, alivio y aumento. Aparición es cuando apareció el dolor. Localización es podés apuntarte con la punta del dedo donde te duele, sí, me duele acá. Ok, dolor precordial. Intensidad de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Carácter puede ser punzante, quemante, opresivo, ¿sí? De la manera que lo describes como una electricidad. Irradiaciones si el dolor se va, si es dolor de pecho se me va hacia un brazo, si es dolor, se me va hacia la mandíbula, si es dolor de litiasis, eh, puede ser que se me va renal, se me va hacia atrás, se me va hacia adelante, tiene que ver con la irradiación, ¿sí? Y alivio aumento la forma de, ¿hay alguna condición que lo alivia? ¿Hay alguna condición que lo aumenta? No, si cuando hago pis se me va, cuando me acuesto alivia, cuando estoy parado se me pasa, tienen que ver con eso, ¿sí? Lo pasamos. Bueno, las escalas del dolor, en este caso hay 3, pero hay muchas más. La visual, que quiere ser la análoga, o la numérica, la de colores y la de caritas, ¿sí? Son 3 aspectos a valorar del dolor. Algunas son para pacientes alfabetos y otros para analfabetos. Algunas de las caritas se pueden usar en pediatría, pero no siempre. También es otra forma de evaluar el dolor. Abrirse la oportunidad de mostrarle a un adulto caritas también es potable. ¿Qué logramos con esto? Valorarlo, medirlo y cuantificarlo. Y de esa manera el médico puede hacer un diagnóstico más acertado en la función farmacológica que va a dar. El médico va a ejecutar en un equipo de dolor o de paliativos lo que nosotros le digamos del dolor. Y en base a esto, si quieres pasarlo, por favor, Poli, que es la escala de analgesia de la OMS. El primero es paracetamol. Luego se combina con los AINES. El paracetamol no es un AINES. Los AINES se entienden que son diclofenac, ibuprofeno, dipirona, ketorolac. Luego se ponen coadyuvantes. Y hoy el que está de moda de los coadyuvantes es el cannabis. Digo de moda porque es un fármaco que se utiliza hace muchísimo tiempo, pero hoy está como de moda. Y aparte, recientemente aprobada la ley de uso de cannabis. Ningún tratamiento para el dolor reemplaza otro, sino que es el indicado para el paciente. En el segundo escalón aparecen los opioides u opiáceos débiles, como el tramadol y la codeína. El primer derivado de la morfina es la codeína, la que tomaba el Dr. House para su dolor crónico, para que vieron la serie. Luego en la escalera sigue el tramadol. Si con esto no cede o supera las dosis máximas, seguimos a morfina. Si con morfina se puede dar morfina, 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 hasta que el paciente presente síntomas de intoxicación de morfina. Eso se llama NIO y es neurotoxicidad inducida por opioides. El paciente es somnoliento, estuporoso, retiene líquidos, constipación severa. De esa manera es que estamos abusando del uso de morfina. La morfina no tiene dosis techo, es el paciente quien dice que, mira, la verdad que me va el dolor, pero duermo todo el día. Bueno, hay que rotar el opioide. En esa escalera, que es la tercera, se produce la rotación de opioides. Rotamos a codeína, tramadol, rotamos a fentanilo, hay parches de fentanilo, hay morfina inhalada, hay parches de morfina. Hay morfina intratecal, hay dispositivos de autoadministración de morfina como bombas, hay millones de cosas en el mundo del dolor. En Argentina se inventó el chupetín de fentanilo para la pediatría. Es un chupetín que con liberación prolongada de fentanilo, y los pacientes pediátricos que viven con fracturas se les da el chupetín y se van con el chupetín a hacer la placa, lo siguen chupando y así van y vienen. Y de esa manera es un poco más recreativo para el paciente y no padece dolor. El problema con los niños es que con el dolor controlado los vuelve hiperactivos y si el daño o el riesgo de caída es mayor, hay que tener cuidado. No olvidar nunca
que la intervención como los bloqueos, las amputaciones, todas esas situaciones quirúrgicas de intervención es el último escalón del dolor. Un paciente no puede decir me duele la espalda y el médico enseguida decirle vas a bloqueo. No es lo correcto, no es la escalera de la OMS lo que indica. Indica primero tratar con paracetamol, luego AINES, luego coadyuvantes, luego opioide, opiáceos, rotación de opioides, dosis máxima de morfina, bla, 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 bla. La escalera, recuerden, es codeína, que es el primer derivado de la morfina, tramadol, el segundo derivado, morfina. Morfina, 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 presenta síntomas de secundarios a la morfina como retención de líquidos, somnolencia, constipación severa, se rota el opioide. Recién ahí. Por eso en la valoración de enfermería hay que tener cuidado con la presencia de síntomas como en la mayoría de los fármacos secundarios. Y nunca olvidar las medidas no farmacológicas, que son colocar calor, frío, baños de inmersión, hacer ejercicio, posiciones adecuadas, uso de almohadas, ¿sí? Musicoterapia, música de relajación. Si llegamos, les voy a hacer un ejercicio de respiración que hacemos en cuidados paliativos, que es muy común, lo hacemos los integrantes del equipo, y lo hacen con los pacientes y todos. Pongo un poco de música y lo hacemos. Bueno, lo pasamos. ¿La valoración del dolor es larga? Sí. Los equipos del paciente con dolor crónico, o sea, se entiende por dolor crónico el paciente que supera los 6 meses. Dolor agudo, el paciente que tiene dolor hace menos de 6 meses. El paciente crónico pasado los 6 meses, dolor no controlado, produce depresión, estrés, deseo de muerte y suicidio, porque desmejora su calidad de vida. Entonces un paciente irritable, añoso por lo general, cansado, frustrado, limitado por el dolor, entonces es un paciente difícil de abordaje. El paciente crónico no siempre está vinculado a una enfermedad terminal. La artritis reumatoidea, la artrosis deformante, el lupus, hay un montón de enfermedades que no producen muerte temprana, sino que muerte con los años, hace que el paciente con dolor venga mucho tiempo a la unidad, mucho tiempo. Teníamos una paciente que hacía 10 años estaba con nosotros y sigue estando. Yo ahora no pertenezco porque estoy en otra función, pero sigue viniendo al hospital hace más de 10 años y la conocemos, porque tiene artritis deformante, no tiene una enfermedad oncológica. Es muy, muy, muy importante el registro, más el registro del rescate. Hay algo que en paliativo se usa mucho, que es lo que llamamos DEMO. DEMO es la dosis diaria de morfina. ¿Cuánta morfina por día está usando este paciente? Bueno, yo le estoy administrando, es bastante complejo, pero vamos a tratárselo rápido. Morfina al 2%, quiere decir que esa morfina 2 centímetros son 2 miligramos. Si yo administro morfina 2 centímetros cada 4 horas, porque la morfina es potente, pero tiene vida media corta, dura 4 horas el efecto de la morfina en el cuerpo, ¿cuánta morfina al día le estoy pasando? A ver, saquemos la cuenta. 2 centímetros de morfina al 2 por 1000. Quiere decir que por centímetro hay 2 miligramos de morfina. Si son 2, hay 4 miligramos de morfina cada 4 horas. Si son 2 miligramos de morfina cada 4 horas, en 24 horas, ¿cuánta morfina le estoy administrando? Eso se llama DEMO. A ver si alguien la puede sacar. 4 miligramos de morfina cada 4 horas, en 24 horas, ¿cuánta morfina le estamos dando? Es una pregunta que el médico le va a hacer a un enfermero paliativo. ¿Cuánto está la DEMO? Pero doctora, tiqui, 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 saco la cuenta. Pueden usar la calculadora, tampoco somos matemáticos, somos enfermeros. Son 24 miligramos de morfina, se llevaron matemática todos. Soy lenta en matemática, profe, perdón. Bueno, miren los que se van a dedicar a pediatría, que tienen que hacer diluciones y todo. Bueno, son 24 miligramos de morfina. La DEMO dice que está en 24. El rescate de morfina es una dosis que se va a dar en caso de que el paciente durante el día tenga dolor. Ejemplo, 4 de la mañana tomó 2 centímetros de morfina. 6 de la mañana tenía dolor y nosotros le vamos a recomendar que en ese momento tome un rescate, pero lo anote. 4 de la mañana tomé la dosis de morfina, 6 de la mañana tenía dolor y me tomé un rescate. ¿Con cuánto se va a rescatar el paciente? Con el 10% de la dosis total. Ejemplo, el 10% de 24, ¿cuánto es? Si no pudieron sacar la cosa, con esta me tiran con algo. El 10% de 22,4. 2,4. Bien, el rescate de morfina se redondea para abajo, no para arriba. O sea que si es 2,4, se va a rescatar con 2.
2, perfecto. Entonces le vamos a decir que el rescate de morfina es con 2 centímetros de morfina. Hasta 3 rescates por día es tolerable. Cuando el paciente hace 4, lo que hay que hacer es sumar esos 4 rescates, o sea, si el rescate es con 2 y tomó 4, son 4 por 2, 8. Y se va a sumar 8 a la dosis demo. O sea que si antes teníamos 24 más 8, 32. perfecto, van re bien, lo van bien, van siguiendo. 32, muy bien. 32 dividido 6, que es la dosis cada 4 horas, ¿sí? Porque serían 6 dosis al día, es la nueva dosis de morfina del paciente. Eso es demo. Miren que ya no lo veo al profesor Politano y como todos tienen la cámara apagada, no sé si yo estoy conectado o no. Sí, está conectado. Sí, está ¿Sí? conectado, profe. ¿Y el profesor Politano se fue? Está No, concentrado. solamente de acá. Ah, porque no, antes me salía, disculpe, licenciado, ahí abajo, y ahora no me sale. Yo entonces le voy a decir que, bueno, cuando pueda, lo pase. No se nos fue el profe. Bueno, otros síntomas para evaluar en paliativo. ¿Hasta acá van Perdón, bien? pero entonces el rescate de morfina es cuando tiene el dolor crónico o puede ser, por ejemplo, salido de una operación. Sí, Cuando en sale de una realidad operación. estamos hablando de dolor crónico. El otro sería dolor Ah, agudo. No es claro. exactamente lo mismo, pero se puede hacer. La morfina, en el caso de dolor agudo, se titula. ¿Qué quiere decir titulación? Muy bien la pregunta, igual porque ya me lo estaba olvidando de aclarar. La morfina requiere titulación y trazabilidad. Trazabilidad es el registro y titulación quiere decir el control cada 15 minutos. Hay estándares para administrar morfina en dolor agudo o cualquier tipo de dolor. Cada 15 minutos vamos a administrar 2 centímetros de morfina. Administramos a las 8, 2. 2 y cuarto es. Recién me dijiste que tenías 10 de dolor. Ahora, de 0 al 10, ¿cuánto estás? Estoy 10 igual, 2 centímetros más. A los 15 minutos, estamos hablando endovenoso o subcutáneo. Si fuera vía oral, es a los 30, ¿no? La absorción. Pero si fuera subcutáneo o endovenoso, estamos hablando de un postoperatorio, como dijo la compañera, a los 15 minutos de 0 a 10, ¿cuánto te duele? 9, 2 centímetros más. A los 15 minutos, ¿cuánto te duele? 6, 2 centímetros más. A los 15 minutos, ¿cuánto te duele? 4. Llegamos a una dosis tolerable, dolor leve. Sin dolor tampoco es el objetivo. Es un dolor con el que puedas convivir. No, es como apenitas una molestita y bueno, entonces ahora en vez de administrar 2 centímetros vamos a ponerte en una posición que toleres, te voy a poner un poquito un suerito caliente o uno frío, trata de relajarte, respira hondo, ¿sí? Trata de descansar, dormir, ahí hacemos las terapias no farmacológicas. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Sumamos la demo, o sea, la dosis de morfina diaria. En este caso, primero habíamos puesto 5 veces el rescate, ¿sí? 5 veces el rescate, 2 miligramos por cada vez que le hicimos, 5 por 2, 10. Una ampolla de morfina al día. Entonces ahí que armamos un PHP de solución fisiológica, porque la morfina no se puede administrar en dextrosa, solo en solución fisiológica, y se colocan 10 miligramos de morfina. O sea, una ampolla de morfina a 7 gotas. ¿Hasta acá van? ¿Es en el Baxter de 500 de Sí, sí, flujo? sí. Exacto, pero como la dosis de morfina debe ser exquisita, o sea, y es trazable y es titulable, yo tengo en un Baxter 500 centímetros, debo sacarle 1 centímetro al Baxter, desechar y descartar 1 centímetro de solución fisiológica y agregar el centímetro. Entonces, de esa manera sí armo 500 de esa nueva solución. ¿Por qué? Porque si tengo que, la demo me da para 4 ampollas de morfina, son 4 centímetros. Y si la demo me da para 10 ampollas de morfina, yo saco 10 centímetros del Baxter, lo tiro y coloco los 10 centímetros de morfina, pues son 10 ampollas de morfina. Eso tiene que quedar bien claro, si no, no está bien hecha la titulación. Si yo hago en la caserita esa que rompo el coso, tiro un poquito y vuelvo a tirar, eso no es el quehacer profesional. Sí, eso lo hace cualquiera. No hace falta ni ser profesional para hacer eso. María, no sé. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, una vez que hacemos eso, ejemplo, con este seguimos el mismo ejemplo paciente. Armamos una demo de 10, colocamos 10 miligramos de morfina en un Baxter. ¿Cuánto es el rescate para ese paciente?
Si 10 miligramos de morfina día, ¿cuánto es el 10% de 10? 0,1. 1. 1 miligramo de morfina. Ahora, de una ampolla de morfina que trae 10, ¿cómo saco 1 miligramo? El médico me va a indicar demo de morfina, 10%, rescate cada 15 minutos, más de 4 agregadas. Estamos hablando de una especialidad. Ustedes van a hacer una especialidad en paliativo en dolor para poder trabajar con un médico algólogo o paliativista, que son especialistas en dolor. Bueno, entonces te va a decir armar demo, les va a dar indicaciones, ustedes van a tener que ejecutar. ¿Cómo saco un miligramo de morfina de una ampolla que trae en 1 centímetro 10? ¿Cómo saco un centímetro de ahí? Perdón, 1 miligramo de morfina. 0,1 centímetro. No, es muy poquito y la dosis casi queda en la aguja. No es factible, no es realizable sacar de la aguja, o sea, medir 10 unidades de insulina en la aguja de tuberculina, poner 10, no es factible en dolor. Sí lo pueden hacer con insulina, pero no con morfina. Lo que vamos a hacer es cargar la ampolla en una jeringa de 10. En 1 centímetro tenemos 10 miligramos de morfina. Lo que voy a agregar es 9 de solución fisiológica y convierto 10 centímetros, 10 miligramos. Entonces, por centímetro voy a tener 1 miligramo. De esa solución que preparé, le administro solo 1 centímetro. Rotulo la jeringa, que son los rescates del paciente tanto, y con la dilución, con la fecha y quién lo hizo. Y de esa manera, esa solución me dura 24 horas. Si el paciente, aparte de tener la morfina que tiene colgadas 7 gotas, requiere más, voy a utilizar los rescates de morfina preparados en esa dilución. Fer hace interveniencia. Ah, perdón. Bueno, ¿hasta ahí van bien con el dolor? Sí, profe. Profe, le hago una consulta. ¿Por qué Sí. dijo que solo se puede diluir en solución fisiológica y no en dextrosa? Porque en dextrosa precipita. La molécula de morfina es una molécula pesada que no se puede unir con la de glucosa, que es otra molécula pesada. La molécula que la transporta y mantiene su actividad eléctrica es la sal, no la glucosa. Por eso no se Bueno, puede diluir en otra solución, tampoco en Ringer, tampoco se puede diluir en agua destilada, solamente en solución fisiológica, cuando uno quiere armar un plan, o un paralelo o una sedación. Damián, perdón. Sí. Te voy a ir diciendo, nos quedan 10 minutos. Ah, ok, bueno. Uy, perdón. Tenemos que ir dejando, pero bueno, terminar de andar. Bueno. Eso es por eso. Bueno, No, yo creo que hasta acá igual están, hemos visto debería todo el bastante día. del enfoque. Si quieren en otra oportunidad lo volvemos a repetir y continuamos, eso a criterio del licenciado, yo no tengo problema. Así que bueno, yo creo, sí, más que nada si les quedó alguna duda, si quieren preguntar algo. Quiero que vayan redondeando. Así que voy a sacar la pantalla Bueno, compartida. No sé si quedan muchas diapositivas. Igual yo las voy a subir al Classroom para que la tengamos. ¿Sí? Es la forma de estudio. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Ya vamos a estar acá todos nuevamente. Así que bueno, a ver chicas, ustedes las preguntas que tienen para el licenciado. Si alguna tiene alguna pregunta, tienen alguna inquietud. Cruz no pudo hablar mucho. No, hoy, profe, no, la verdad que no estuvo re lindo explicado. Igualmente estaría bueno que todo lo que él explicó se aplicara en todos los servicios, no solo en paliativo, en el tema de humanidad. bueno, es un enfoque, ¿vieron? Ustedes lo pueden adquirir con otras personas también. Sería cuestión de futuros nuevos enfermeros por ahí implementar ciertas características un poquito más humanas. Bueno, hay uno que interfiere, pobre. Sí, está el teléfono, el sonido de Cruz está mal. Pasa que en todos los servicios tratamos de hacer lo más humano posible y tenemos que lidiar a veces con que el cansancio, el agotamiento, más en estos 2 años de pandemia, ¿sí? Que también nos juega en contra,
dejar al paciente un poco a la deriva, a veces en ciertas circunstancias que no lo queremos. Es decir, nosotros en la guardia luchamos todo el día como decía Damián hoy, contra la muerte. Es decir, nosotros en la guardia peleamos contra la muerte y Damián acompaña la muerte. Son dos cosas muy diferentes, pero que estamos a favor de lo que es el buen vivir o el buen morir. Son dos cosas que van de la mano. Hay muchas cosas para hablar y en paliativos hay muchas cosas para hacer. Espero que alguna de todas ustedes puedan el día de mañana, junto con Gabriel que anda por ahí, que puedan realizar este tipo de cursos de paliativos y atender al paciente que lo necesita, para que se den cuenta que la humanización de la enfermería tiene que ser potable, tiene que estar, y que tenemos que avanzar. Es lo que Damián también decía, nosotros avanzamos un montón y vamos a seguir avanzando, ¿sí? No somos, ya no somos más los secretarios o las secretarias de los médicos, somos los pares de los médicos, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos lleva mucho trabajo, pero lo tenemos adelante. También te quiero agradecer por todo lo que nos das, que nos das continuamente, lo que es acá en la educación de estos alumnos, de estos futuros enfermeros, y agradecerte tu tiempo, 2 horas. Me parece que es una charla espectacular de lo que es cuidados paliativos. Te agradezco muchísimo de corazón y bueno, ¿qué más decirte? No tengo más palabras. Bueno, gracias Rubén. Yo particularmente también agradecerte que me hayas confiado a los estudiantes, un enfermero del calibre de Rubén que con mucha humildad me ha pedido la charla, así que yo le agradezco muchísimo a él y bueno, el tiempo de ustedes, la atención, el respeto, también que hayan compartido experiencias, les agradezco mucho, así que bueno, yo estoy en el HOSPI. También soy compañero del profe, así que si en algún momento me quieren cruzar, me quieren hacer una pregunta, alguna duda quedó, no hay ningún problema. Yo siempre voy a agradecer que fue el hospital quien me permitió formarme, quien fue mi vocación, que es la que me permitió formarme, así que para todos lo que pueda ayudar, siempre va a estar mi corazón con los estudiantes. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno. Muchísimas gracias. Y ustedes, chicas, bueno, voy a subir todo esto, va a ser subido al Classroom, más el material que me dio el licenciado, que hay bibliografía para que ustedes lean, para que ustedes se informen. Y cualquier información que ustedes necesiten sobre cuidados paliativos, él está en el departamento de enfermería por la mañana, así que hablamos con él y no hay problema. Ustedes me buscan en la guardia, yo estoy en la guardia, ¿saben? Así que se puede ir a hablar con él tranquilamente. También me tomo esa confianza contigo, así que bueno, a ustedes las veo mañana en lo que es la práctica profesionalizante y ya desde ya muchísimas gracias por estar 2 horas hoy en lo que es la clase de adultos y adulto mayor. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, profe. profe. Chao, profe. Gracias. Bueno, Chao, Damián. chao. Chao. Chao, profe. Adiós.